Mi nombre es Josefina Miro Quesada Galloso, yo soy abogada por la Pontificia Universidad Católica y soy máster también en criminología por la Universidad de Cambridge, Reino Unido. He sido profesora de la Facultad de Derecho de la PUC y a su vez también pasante de la Oficina de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos de las víctimas. También he ejercido como docente en distintos talleres y capacitaciones vinculadas a la prevención, al combate de la violencia basada en género y y otros derechos y otras violaciones a derechos humanos. Y soy, por sobre todas las cosas, una defensora del derecho a la autodeterminación en la vida y también en la muerte. Em, He llevado el caso en la Defensoría del Pueblo de Ana Estrada para ejercer su derecho a una muerte digna y a la actualidad estoy defendiendo también un caso similar que es el de María Benito y que tiene que ver con el derecho a rechazar tratamientos médicos como expresión del derecho a una muerte digna. El derecho a una muerte digna es el derecho que tienen todas las personas de poder autodeterminarse en el proceso de la propia muerte, es decir, el derecho de intervenir para poder poner fin a la vida cuando seguir prolongando la existencia propia es contrario a la idea que cada uno tiene de dignidad debido a los sufrimientos físicos, psíquicos que esta persona está padeciendo. En buena cuenta se trata del derecho a decidir el cómo, el cuándo y el dónde poner fin a la propia vida cuando se considera que digamos que el tránsito hacia la muerte será un tránsito en sufrimiento y en profundo dolor. ¿Cuál es la relación que tiene el derecho a una muerte digna con la eutanasia? Pues bien, la relación es una de género-especie. El género vendría a ser el derecho a una muerte digna, es decir, el derecho que tenemos todos a decidir cómo intervenir en nuestro proceso de muerte. Para unas personas podrá la eutanasia ser una opción viable, pero para otras personas podrá no serlo y preferirán otra opción, como por ejemplo podría ser el rechazo a tratamientos médicos de soporte vital. En ambos casos se trata de la decisión libre y autónoma de una persona de intervenir en su propio proceso de muerte. Entonces estamos hablando que el género es el derecho a una muerte digna y la forma o la especie de este género podría ser la eutanasia, como también podría ser el derecho a no recibir tratamiento médico como expresión de un término que se conoce como la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico. La Corte Constitucional colombiana, que ha desarrollado ampliamente los alcances de este derecho, que lo reconoce como un derecho fundamental autónomo e independiente de otros, a pesar de la relación muy estrecha que tiene, por ejemplo, con el derecho a la vida digna, con el derecho a la libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la dignidad, este derecho fundamental es un derecho de carácter multidimensional. Por tanto, esto significa que tiene distintos rostros, tiene distintas dimensiones y al final dependerá de la persona titular de la vida determinar cuál será la forma de ejercer este derecho a una muerte digna. ¿Bien? Entonces, en el caso de Ana, por ejemplo, la opción que ella eligió para ejercer este derecho fue la eutanasia. En el caso de María Benito, la opción que ella eligió fue el derecho a rechazar tratamientos médicos. La eutanasia en el Perú, lamentablemente, es considerada un delito todavía. En el caso de Ana, únicamente se dispuso la inaplicación en su caso. Sigue siendo delito. En el caso de María, el rechazo a tratamiento médico está contemplado expresamente en la Ley General de Salud. Si bien ambos son expresión del derecho a una muerte digna, en uno sigue siendo un delito, como es en la eutanasia, y en el otro sí está recogido en la ley. Por tanto, es legal. La demanda de habeas corpus presentada a favor de María Benito, que es mi patrocinada, se presentó en respuesta a la decisión tomada por Salud arbitraria en mayo del año pasado de denegar el pedido que formuló María de ejercer su derecho a rechazar tratamientos médicos en su caso de soporte vital. María tiene una enfermedad degenerativa
incurable, grave y profundamente cruel que se llama la esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad, de la que fue diagnosticada hace 10 años, ha ido deteriorando sus músculos de una manera digamos, de una manera degenerativa, progresiva, llegando a un punto de absoluta inmovilización física, porque no afecta en nada la capacidad de discernimiento que tiene una persona, el estado, digamos, psíquico de una persona se mantiene intacto, pero la afectación es estrictamente muscular, física. Y esta enfermedad ha generado que María se encuentre en una situación de inamovilidad en donde únicamente se puede comunicar con los ojos. Los ojos les permite utilizar, ¿no? Le permite escribir a través de una máquina que se llama un seguimiento, una máquina de seguimiento visual que se llama Toby y que le permite a ella poder expresar lo que desea, sus emociones, sus ideas, etcétera. Esta enfermedad ha generado que María vaya también perdiendo poco a poco la vista. Y en tanto es el único medio que tiene para comunicarse, el riesgo es de que pierda completamente la vista y por tanto la única forma que tiene de contactarse con el mundo exterior. Por ese motivo, nosotros presentamos en abril este pedido para evitar llegar a ese momento en el que María se encontrara totalmente atrapada en su propio cuerpo, que ya no le responda y pudiera más bien, como es parte, digamos, natural de la enfermedad, más bien dejar que ésta siga su curso hacia una muerte natural, hacia una muerte sin sufrimientos, dejando de prolongar una vida en agonía, porque lo que ella nos cuenta es que los dolores no solamente son físicos, son psíquicos, son emocionales y son cada día. Esta respuesta de salud, al ser negativa, nos obligó a nosotros a tener que judicializar el caso. No pensamos y no creímos que íbamos a llevar un proceso judicial, pero lamentablemente ante esta arbitrariedad no tuvimos otra opción. María no tiene mucho tiempo antes de que pueda perder la vista, lo que sería un desenlace muy, muy cruel y muy duro. Por tanto, nosotros optamos por presentar un habeas corpus debido a la característica de este recurso que es el más célere, eficaz y por las características de informalidad también que tiene un proceso de esta naturaleza que deben presentarse frente a tutelas urgentes ante la afectación de la libertad individual y de la integridad personal en su caso, porque no era únicamente que negaban su autonomía, su libertad de decidir, sino que esto impactaba profundamente en su integridad personal porque estaban imponiéndole tratamientos no consentidos que además estaban generando una situación de tratos crueles e inhumanos y a su vez de prolongación y acentuación de sufrimientos físicos, psíquicos y emocionales. Por tanto, presentamos el habeas corpus y después, además de haber agotado vías a través de la Defensoría para hacer recular a Salud en su decisión, eh, y nos encontramos a la actualidad en un estadio de apelación porque en primera instancia fue declarado improcedente, se argumentó de que el habeas corpus no era la vía, en realidad bajo un argumento profundamente cuestionable y es que se limitaba a entender el habeas corpus como únicamente una protección de la libertad física ambulatoria. Y esto obviamente, debido al carácter evolutivo del habeas corpus, es falaz. Si bien en un momento tuvo esa protección más restrictiva, hoy sus alcances o los alcances de protección son mucho más amplios y así lo demuestra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que determina que libertad debe entenderse en términos más amplios, no únicamente libertad ambulatoria, pero no solo eso, sino que el habeas corpus protege también la integridad personal de una persona cuando está siendo sometida a una situación de tratos crueles e inhumanos. Y a su vez,
alegamos también la afectación de derechos conexos que están estrictamente vinculados con el no reconocerle la libertad de decisión sobre su propio cuerpo y que tienen que ver con la dignidad humana en su faceta, en su expresión de no instrumentalización y no cosificación de la persona, también con el libre desarrollo de la personalidad y a su vez también alegamos la vulneración en conexidad del derecho a una muerte en condiciones dignas, ¿no? Acá es importante entender que las particularidades del caso nos hicieron optar por un habeas corpus debido a que se trata de una persona que no tiene ya libertad ambulatoria, que el único resquicio de libertad que tiene es el de decidir por sí misma, por su cuerpo, por su vida, a través del único medio que tiene para comunicarse, que son los ojos. Entonces, esa interpretación pro homine, esa interpretación conforme al principio de igualdad y no discriminación al ser una persona con discapacidad física severa, es la que debió primar y lamentablemente no fue así. Por ese motivo apelamos y hoy está en la tercera sala constitucional, en donde se está evaluando, ¿no? Digamos, se está analizando el caso debido a que se presentó una discordia. Eso quiere decir que son dos jueces de los tres a favor del pedido de María y uno en discordia. Pero para hacer resolución se necesitan tres en un mismo sentido. Por eso es que hoy día tuvimos una audiencia frente al juez dirimente para, digamos, exponer nuestros alegatos de por qué debiera adherirse al voto en mayoría. El derecho a rechazar tratamientos médicos tiene límites, por supuesto, y esos están reconocidos por la misma Ley General de Salud, ¿no? En principio, los límites están configurados sobre la base de dos escenarios. El primero tiene que ver con que eh, ah, se pueda afectar la salud pública, es decir, un paciente puede tener de repente una enfermedad que puede ser de carácter, qué sé yo, contagiosa y que puede poner en riesgo la salud pública, ¿no? Es decir, un bien colectivo que genere, ¿no? Como ocurrió en el caso de la pandemia, que genera un riesgo que obligue a que el paciente tenga que someterse a ese tratamiento para proteger la salud pública. El segundo escenario es el supuesto en donde una persona eh, por rechazar el tratamiento médico, afecta la libertad de un tercero, ¿no? Nuevamente, siempre está en una visión, digamos, relacional. Yo, ejerciendo este derecho de no someterme a un tratamiento, podría poner en riesgo la libertad de un tercero. Esos son los escenarios en donde el derecho a rechazar tratamientos médicos puede tener límites que supongan excepcionalmente que un paciente, una persona tenga que someterse a un tratamiento para proteger esos bienes, digamos, sean colectivos de salud pública o sean las libertades de terceros, ¿no? Hay otro supuesto excepcional que vendría a ser en los casos en donde la persona no ha podido expresar libremente su consentimiento, no ha podido manifestar su voluntad de manera anticipada y en esos casos en donde no se sabe, por ejemplo, en casos de emergencia, hay que someterlo a un tratamiento, digamos, alguna intervención médica para, qué sé yo, salvarle la vida o someterle, digamos, a una serie de tratamientos que puedan hacer preservar la salud, etcétera. Y esto ocurre en escenarios de emergencia precisamente porque el paciente no pudo previamente señalar cuál era su voluntad respecto a esos tratamientos. Solamente, y esto además tiene, digamos, es compatible con lo que dice el mismo artículo 16 de la Ley General de Salud, de que no existe un deber de preservar la propia salud, ¿no? Este deber de preservar la salud únicamente puede exigirlo el Estado si es que con eso, si es que no preservando tu salud genera una afectación en la libertad de terceros o en la salud pública, ¿no? Entonces, hay que interpretarlo sistemáticamente, los artículos, ¿no? Hay que interpretar sistemáticamente los artículos de la Ley General de Salud para llegar a esa conclusión, de que el derecho a rechazar tratamientos médicos solamente y exclusivamente, excepcionalmente, puede ser sorteado en esos casos. Algunos, la pregunta es si es que alguno de esos escenarios se presenta en el caso de María, ninguno. Ni se afecta la salud pública por el rechazo a tratamiento médico de soporte vital, ni se afecta la libertad de terceros. Y tampoco estamos en un supuesto de emergencia en donde ella no haya manifestado previamente su voluntad. Por tanto, debe
respetarse su derecho a rechazar tratamientos médicos y no aplica ninguna de esas excepciones. El derecho a rechazar tratamientos médicos es una, yo diría, conquista de un pilar clave de la relación médico-paciente, el consentimiento libre e informado, ¿no? Así como cuando en cualquier tipo de intervención médica se le pide a uno firmar un documento que permita autorizar esa intervención, lo mismo ocurre aquí cuando yo recibo un tratamiento y luego este tratamiento, por ejemplo, me genera malestar, me genera dolores, ya no me está generando ningún beneficio, sino por el contrario me está haciendo sufrir, yo puedo decidir suspender ese tratamiento, retirar mi consentimiento y por tanto rechazarlo. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque ya desde hace muchos años, con el avance de, digamos, la bioética como una disciplina que ha permitido, eh, digamos, modular la forma en la que se practica la medicina a efectos de que sea compatible con la dignidad humana, con los derechos humanos y por sobre todas las cosas, en general con el marco de los derechos fundamentales que intervienen, ¿no? En el ejercicio o en la prestación de servicios de salud que hacen que tenga que balancearse la relación médico paciente que había sido asignada por años como una relación paternalista, en donde el médico decidía todo sobre el paciente y le decía que era lo mejor para él sin siquiera consultarle cómo se sentía, si quería o no, nace, ¿no? Para poder nivelar esa relación desigual, el consentimiento informado y producto de eso, el rechazo a tratamiento médico. Y este cambio en la visión que tenemos de la relación médico-paciente fue una conquista de los últimos, digamos, los últimos años del siglo pasado, ¿no? Y esto obviamente impactó en las legislaciones en el sentido de reconocer el principio de autonomía como un principio rector en las relaciones médicos-paciente, un principio que debía obligar, generar obligaciones a los profesionales de la salud, no solamente de respetar la autonomía del paciente, sino de brindar información adecuada, brindar información suficiente, accesible. De esa manera, el paciente podía tomar mejores decisiones sobre su propia salud y esa decisión debía respetarse. Distintas legislaciones, hablemos de a nivel regional, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, bueno, obviamente Colombia, Colombia es precursor en esto, ¿no? Distintos países en la región, México también, ¿no? Lo tienen reconocido, Argentina, porque es expresión nuevamente de un pilar básico, que es la autonomía como principio rector, ¿no? Que orienta además los dilemas éticos y que debe orientar las soluciones de este tipo digamos, de dilemas que se generan en la práctica médica. Por tanto, en temas de legislación comparada, el derecho a rechazo a tratamiento médico es bastante común en las legislaciones y yo diría que la gran mayoría lo tiene contemplado como tal. Lo que sucede ya tiene que ver con digamos, la brecha que existe entre contar con esa figura en el marco normativo y efectivamente aplicarla en los términos que debiera, particularmente en los supuestos en donde se trata, por ejemplo, de medidas de soporte vital, en donde ya eso es un análisis más de carácter empírico, ¿no? De estudiar por qué para algunos profesionales de la salud es más difícil suspender o rechazar un tratamiento médico cuando se trata de este tipo de medida de soporte vital, claro, por el temor de que están frente a la muerte, ¿no? Cuando en realidad la muerte es lo más natural del mundo, ¿no? Es simplemente la otra parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida. Y entonces los profesionales médicos han estado como formados en esta idea de que tienen que evitar a toda costa la muerte, como si la muerte se pudiera sortear o evitar, ¿no? Entonces, en esa visión es que los problemas, si se quiere, para hacer valer y para respetar el derecho a rechazar tratamientos médicos, se ven más en la práctica, ¿no? Están realmente
es una figura muy común, ¿no? Que está además recogida expresamente también en los distintos códigos de ética médica, porque es en realidad una buena práctica médica, porque se basa en la autonomía del paciente, ¿no? Y además es importante destacar que no solo es una buena práctica, sino que es parte, como les decía, de esto que se llama la adecuación del esfuerzo terapéutico, donde no solamente entra a tallar la autonomía, sino también el principio de proporcionalidad. Es decir, hay momentos en donde ya el tratamiento que se está brindando no genera beneficios. Y en tanto no genera beneficios, no tiene sentido continuar con ellos. Y lo que es peor aún, genera más bien perjuicios, daños y mucho sufrimiento en el paciente que en ejercicio de su autonomía pide por favor suspenderlos. En cuanto a las similitudes, en ambos casos, como había señalado, se trata del ejercicio del derecho a una muerte digna. ¿Por qué? Porque son dos personas que están eligiendo en el ejercicio de su libertad la forma en la que quieren intervenir en su proceso de muerte y evitar tener una muerte en sufrimientos, en dolor, ¿no? Y lo están haciendo a través de, en un caso, la eutanasia, en el caso de Ana, la razón por la cual tuvimos que llevar un proceso de amparo fue porque digamos, la eutanasia sigue siendo criminalizada y por eso solicitamos su inaplicación al caso. Y en el otro caso, simplemente haciendo valer lo que recoge la Ley General de Salud. La razón por la que llevamos un proceso judicial en realidad es por la arbitrariedad de salud de mezclar conceptos y llamar a estas dos formas de ejercer el derecho a una muerte digna como lo mismo, cuando en realidad no lo es. Y de esto hay vasta doctrina y legislación comparada que puede ilustrarnos al respecto. Entonces, en ambos casos tenemos la similitud de que es el ejercicio de la autodeterminación en el proceso de muerte. Ambas personas están exigiendo tener control sobre su cuerpo, sobre su vida, para decidir cómo quieren vivir los últimos momentos de la vida, cómo quieren transitar hacia el final de la vida, hacia la muerte, ¿no? Pero en ambos casos se trata de modos diferentes. Entonces, las diferencias vendrían por el lado de que la forma o la especie, si se quiere, dentro de esta categoría género y especie, en virtud de la cual se ejerce el derecho a una muerte digna, son diferentes, ¿no? Y son tan diferentes que en uno sigue siendo criminalizado en el Perú y en el otro más bien está reconocido expresamente en la Ley General de Salud, ¿no? Y esas serían las principales diferencias y esa es la razón también por la cual se optó por estrategias diferentes. Hay que recordar que en el caso de Ana Estrada, si bien ambas tienen enfermedades degenerativas, incurables, progresivas, limitantes en el aspecto físico, ¿no? Que van deteriorando la musculatura progresivamente y que mantienen, digamos, intacta la mente, la psiquis, en el caso de Ana, la enfermedad, digamos que no ha llegado a tal punto de inamovilizarla completamente o de hacerla depender enteramente las 24 horas del respirador mecánico. En el caso de María, esa ya es la situación hace varios meses, al punto de que únicamente puede mover los ojos para comunicarse y que además ella está enteramente conectada al ventilador mecánico. Esa es la razón por la cual en un caso solamente se solicita el retiro de ese ventilador mecánico para que eso permita que la enfermedad siga su curso natural hacia una muerte natural. En el caso de María, en el caso, perdón, de Ana, el retiro del ventilador mecánico no generaría ese efecto, pues Ana puede todavía depender algunas horas, ¿no? Puede, digamos, no tiene necesariamente que depender las 24 horas del ventilador mecánico y eso tiene que ver con el estadio de la enfermedad en la que se encuentra, la etapa, ¿no? Entonces, eso hizo también y explicaba por qué es que se adoptaron estrategias diferentes, por qué no optamos por una eutanasia en el caso de María, y esto es muy importante porque no teníamos tiempo, porque no tenemos tiempo, porque el sufrimiento que vive María hoy es de tal envergadura que es una situación de tratos crueles inhumanos hoy, ¿no? En el caso de Ana se
Habló de una situación de tratos crueles e inhumanos como amenaza, ¿cierta? Porque efectivamente la enfermedad la va a llevar a ese punto. En el caso de María nos encontramos hoy en esa situación y es una situación que por eso requería de una tutela inmediata y urgente de acuerdo a las particularidades de su caso. Sí, por supuesto. Bueno, hoy día tuvimos la audiencia en discordia, es decir, frente a un juez dirimente, que es el cuarto juez. Es un juez al que han convocado para poder resolver esa disputa. Y es una disputa que se presenta porque existen dos votos a favor de respetar el pedido de María y un voto en minoría en contra. Esta audiencia que se presentó, que se realizó el día de hoy, donde ambas partes expusimos nuestros alegatos, implica que el juez en el juez dirimente va a tener que resolver si plegarse al voto en mayoría o plegarse al voto en minoría. Si ocurre el primer escenario, significa que ganamos. Si ocurre el primer escenario, se consiguen los tres votos que se requieren en un mismo sentido para poder hacer resolución ante la Corte Superior, que es lo que recoge la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Ve? Si ocurre el segundo escenario, estaríamos en una situación de dos votos contra dos votos. Y eso significaría que habría que llamar a otro juez dirimente para que pueda resolver la disputa y determinar a qué posición se pliega, ¿no? Nosotros confiamos en que el juez que tuvo la oportunidad de escuchar nuestros alegatos y la base jurídica que sostiene nuestra posición, que nuevamente yo quiero hacer hincapié en esto, que es un caso realmente fácil porque está contemplado legalmente en la Ley General de Salud, es decir, expresamente, ¿no? Y que convenciéndose de la fortaleza y de la solidez jurídica que respalda nuestros argumentos, pueda plegarse al voto en mayoría y de esa manera poder hacer resolución a favor de María, que lo necesita hoy, no mañana, hoy. Y esto es muy importante, invocar a la celeridad y a la oportunidad, porque cada día que toma la burocracia del Estado en a resolver este pedido, que tratándose de una persona con discapacidad requiere de una atención prioritaria y urgente, y que por tanto, tomando en cuenta que febrero es el mes de vacaciones judiciales, esperamos que este caso no sea dejado en el aire o suspendido producto de ello, porque las particularidades del caso requieren que continúe am, viéndose, digamos que el juez pueda decidir en estos días, esperemos antes de que llegue febrero, pero si incluso ocurriera el escenario de que se desplegase al voto en minoría, es importante que el nuevo juez y la nueva audiencia se pueda realizar en los próximos días las semanas próximas, porque realmente es un caso que merece esa tutela urgente. Un fallo favorable eh, en, a favor de, bueno, un fallo a favor de María, valga la redundancia, significaría, de acuerdo a lo que dice la parte resolutiva del voto en mayoría, que no es necesario hacer ningún protocolo. No va a ocurrir como ocurrió en el caso de Ana, en donde como la eutanasia estaba, bueno, sigue siendo criminalizada, tuvo que hacerse un protocolo ad hoc, cómo se realiza este procedimiento médico en el que se aplica, se suministra una sustancia letal que genera la muerte inmediata, ¿no? Esa es la eutanasia. En este caso no se necesita ningún protocolo ad hoc. ¿Por qué? Porque es legal. ¿Qué dice la Ley General de Salud? El procedimiento es muy sencillo. Se recoge la voluntad del paciente, el rechazo a tratamientos médicos dentro del historial médico del paciente. Y con eso, y solo con eso, ya se exime de responsabilidad penal, civil, de cualquier naturaleza al médico tratante. Por tanto, el procedimiento está recogido, ¿no? Ya en la Ley General de Salud y no es necesario hacer ningún protocolo. Lo único que sí se va a requerir es que exista un médico no objetor que realice el procedimiento, que es el retiro de ventilación mecánica previa aplicación de una sedación.
y con eso ya la enfermedad de María seguiría su curso natural hacia una muerte natural, como ella lo ha deseado. Con estas observaciones resueltas por parte de salud, nosotros hemos presentado ya un escrito a la jueza de ejecución, al séptimo juzgado constitucional, para poder reportar que no presentamos ninguna observación a ya lo que ha decidido salud. De hecho, estamos conforme con lo que se ha resuelto porque era muy importante para Ana determinar quién iba a ser el médico de su confianza que aplicara la eutanasia. Es un acto médico trascendental e irreversible. Por tanto, la confianza que existe entre el paciente y su médico es fundamental. Bien, entonces, habiendo absuelto esa duda sobre quién iba a aplicar el procedimiento médico de eutanasia, no habría más que, digamos, absolver, ¿no? Ya las observaciones han sido trasladadas, Salud ha respondido afirmativamente y saludamos esa respuesta, pero, únicamente ya, con, digamos, esta decisión, en realidad, lo único que, digamos, quedaría pendiente, si se quiere, que en realidad no diría que quedaría pendiente, porque ya con esto el plan y el protocolo, para, digamos, la práctica de la eutanasia ya entra en vigor, y eso significa que cuando Ana sienta que ya no puede seguir prolongando su vida porque está en una situación de sufrimientos producto del avance, del deterioro de su cuerpo. Es una situación muy particular que solamente ella va a determinar cuándo acceder a este procedimiento médico, ¿no? De aquí en adelante es importante que los reflectores mediáticos la dejen en paz, que ella pueda tener la libertad plena, ¿no? De decidir sin ningún tipo de escrutinio, presión. Tú sabes que la opinión pública en este tipo de casos genera mucha polarización y además incluso comentarios muy vejatorios y crueles que obviamente inciden, ¿no? Y afectan, ¿no? Digamos, el ambiente de comodidad que Ana pueda sentir, ¿no? Ella sabe muy bien que ha conquistado un derecho, digamos, en algo, digamos, una batalla que no tiene precedentes en el Perú, pero el derecho a una muerte digna sigue siendo vinculado a Ana, ¿no? Por tanto, existe pues un ambiente como de expectativas que la verdad que a veces está alimentada de morbo, que a veces está alimentado de una preocupación genuina, que a veces de curiosidad, en fin, son muchos factores, ¿no? Pero creo que a partir de este momento es muy importante que Ana sienta que nadie más que ella tiene el control de su vida. Y eso incluye de principio a fin, que esa garantía de decidir cuándo ya no puede seguir sufriendo está en sus manos. Que no importa lo que diga Juanito, Pepito, qué sé yo, quien fuera, ni el Estado, ni el salud, ni nadie más que Ana va a decidir cuándo más, cuánto, digamos, prolongar más una vida en agonías, ¿no? No se trata de yo quiero morir ya al día siguiente, no. Todo el mundo va en algún momento morir. O sea, a ver, repito, la muerte es parte de la vida y nadie puede sortearla, nadie puede evitarla. La pregunta en este caso es, ¿morir en sufrimientos o morir en paz? Y eso es lo que Ana tiene, digamos, frente a ella, la garantía de poder decidir morir en paz, morir libre de sufrimientos y morir de acuerdo a lo que ella considera es una vida digna de principio a fin, ¿no? Y eso es lo más importante. Y esa garantía y ese poder hoy está en sus manos, después de una lucha y una batalla muy ardua, pero muy importante para el país. Bueno, primero agradecerles la entrevista, mandar un saludo a todo el taller de Derecho Constitucional de la Universidad San Marcos, a la que, digamos, yo tengo un espacio en mi corazón para la universidad que tengo muchos familiares. Mi abuelo ha dado cátedra, ha enseñado por muchos años allí. Y en segundo lugar, quiero también agradecerles que hablen del tema. Para mí,
y no solamente como abogada, sino como ser humano, la conquista no es únicamente judicial, es una conquista social, es una conquista de derechos que impacta en nuestra cotidianidad, ¿no? La muerte no nos es ajena, es parte de la vida. Lo vamos a enfrentar nosotros, lo enfrentará un familiar cercano, una persona querida, y es importante hablar de ese tema, ¿no? No porque no se hable va a desaparecer, ¿no? Entonces es importante que podamos conversar sin tapujos, sin, digamos, haciendo que esto deje de ser un tabú, que podamos conversar sobre cómo nos gustaría a nosotros vivir los últimos momentos en vida, en sufrimiento, en agonía o de acuerdo a nuestra idea de dignidad y de acuerdo a nuestros términos, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante el que existan estos espacios para discutir, para debatir, para bien o para mal, pero discutámoslo. Discutámoslos porque es algo nuevamente que nos toca a todos, a todas. ¿Bien? Con eso, eso sería todo y les agradezco nuevamente por impulsar esta iniciativa y espero que pueda también seguir creándose este tipo de espacios para bien en general de sociedades muy conservadoras como las nuestras, ¿no? Este tipo de casos abren pequeños destellos de esperanza de que se puede luchar por derechos que, digamos, no se pensaban, ¿no? En otros contextos y se pueden hacer en sociedades eh, muy conservadoras como las nuestras, ¿no? Entonces, espero también que sea una luz también de esperanza para poder ejercer el derecho, ¿no? No solamente desde las leyes, los libros, la doctrina, la jurisprudencia, sino también desde el corazón, ¿no? Porque detrás de todo esto y detrás de todo el ropaje jurídico hay un ser humano. Y de eso nunca hay que olvidarnos, que detrás del derecho hay seres humanos y hay vidas a las que impactamos. Gracias.